Bueno, vamos a empezar. Nos dice que el sistema urinario nos ayuda a remover sustancias tóxicas, los productos del metabolismo del torrente sanguíneo y elimina la orina del cuerpo. Estas acciones le efectúan los dos riñones, que no solo sustraen las toxinas del torrente sanguíneo, sino también nos ayudan a conservar sales, glucosa, proteínas y agua, así como materiales adicionales esenciales, todo esto para mantener una salud adecuada. Por estas funciones de eliminación y conservación, los riñones también nos ayudan a regular nuestra presión arterial, la hemodinamia y el equilibrio ácido básico del cuerpo. Nos dice que la orina se libera de los riñones a los dos uréteres, de los cuales pasa un órgano de depósito que es la vejiga urinaria. Durante la micción, esta última se vacía a través de la uretra, que expulsa la orina del cuerpo. Los riñones también tienen una función endocrina porque producen renina, eritropoyetina y prostaglandinas, entre otras. Y algo muy importante, que convierten un precursor circulante de vitamina D en vitamina activa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el riñón. El riñón tiene una región cóncava conocida como ilio, donde el uréter, la vena y las arterias renales y los vasos linfáticos perforan el riñón. Nos dice que cada riñón mide alrededor de 11 centímetros de largo, 4 a 5 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de grueso. El riñón, que está incluido en la grasa perirenal, se sitúa con su borde convexo hacia la parte externa y su ilio cóncavo va a la línea media. Debido a la posición del hígado del riñón derecho, el riñón derecho es alrededor de 1 a 2 centímetros más bajo que el izquierdo. El riñón se divide en una corteza externa y una médula interna. También nos dice que la región cortical se ve de color pardo oscuro y granulosa, en tanto que la médula contiene de 6 a 12 regiones estriadas discretas, pálidas en forma de pirámide, que se hacen llamar las pirámides renales. La base de cada pirámide está orientada a la corteza y constituye el borde córtico-medular, en tanto que su vértice, que se denomina papila renal, señala el ilio y está perforado por alrededor de 20 conductos de Bernoulli. Esta región es semejante a un tamiz y se conoce como área cribosa. Bueno, vamos a pasar a una región denominada túbulo urinífero. Este túbulo urinífero es la unidad funcional del riñón y está compuesto por una nefrona y un túbulo colector. Tiene una estructura muy contorneada que modifica el líquido que pasa a través de ella para formar la orina como su producto final. Nos dice que este túbulo consiste en dos partes, cada una con un origen embriológico diferente, la nefrona y el túbulo colector. Correlaciones clínicas. Durante el desarrollo fetal, los lóbulos del riñón están acentuados por hendiduras profundas, pero en condiciones normales esta característica desaparece en el adulto. El trastorno se denomina riñón lobulado cuando la lobulación se mantiene después a la infancia. Otro desarrollo anormal del riñón se conoce como riñón poliquístico, el cual presenta características morfológicas diversas de acuerdo con la gravedad de la afección. Comprende la presencia de quistes de pared delgada sobre los riñones y dentro de ellos. La nefrona. Encontramos dos tipos de nefronas según la localización de sus corpúsculos renales y la longitud de su asa de Henle. En el riñón humano se encuentran dos tipos de nefronas, que son las corticales más cortas y las yuxtamedulares, que son más largas, cuyo corpúsculo renal se localiza en la corteza y sus partes tubulares se sitúan en la médula. Las localizaciones específicas de los dos tipos de nefrona, la composición celular de sus diversas regiones y los alineamientos específicos de estas en registro unos con otros nos permiten subdividir a la médula en una zona externa y una interna. La zona externa de la médula se subdivide además en una banda externa e interna. Ahora vamos a hablar sobre el corpúsculo renal. Este es una estructura oval a redonda de unos 200 a 250 milímetros de diámetro. Se compone de una madeja de capilares.
El glomérulo que se imagina en la cápsula de Bowman, el extremo proximal dilatado de la nefrona, es similar a una bolsa. El glomérulo nos dice que este está formado por varias madejas de capilares anastomosados que provienen de ramas de la arteriola glomerular aferente y se compone de capilares fenestrados regados por la arteria glomerular aferente y drenados por la glomerular eferente. El componente de tejido conectivo de la arteriola aferente no penetra en la cápsula de Bowman y las células normales del tejido conectivo son sustituidas por un tipo de célula especializada que se denomina células mesangiales. Nos dice que estas células mesangiales tienen dos grupos: las mesangiales extraglomerulares localizadas en el polo vascular y las células mesangiales intraglomerulares que son similares a los pericitos y se sitúan dentro del corpúsculo renal. La cápsula de Bowman presenta una capa visceral. Esta capa visceral está compuesta por células epiteliales modificadas que se conocen como podocitos. Túbulo proximal. Nos dice que el túbulo proximal presenta dos regiones: el túbulo contorneado proximal y la parte recta de este. El espacio de Bowman drena al túbulo proximal en el polo urinario. En esta región de unión, llamada en ocasiones cuello del túbulo proximal, que nos dice que en los humanos es casi insignificante. El epitelio escamoso simple de la capa parietal de la cápsula de Bowman se une con el epitelio cuboideo simple del túbulo. El túbulo proximal, que constituye gran parte de la corteza renal, tiene alrededor de 60 micras de diámetro y unos 14 milímetros de largo. El túbulo consiste en una región muy tortuosa, la parte contorneada o túbulo contorneado proximal, que se localiza cerca de los corpúsculos renales, y una porción más recta. Esta parte recta es del extremo descendente grueso del asa de Henle, que desciende en los rayos medulares, dentro de la corteza y después en la médula, para continuarse con el asa de Henle en la unión de las bandas externa e interna. La parte recta del túbulo proximal continúa como el extremo delgado del asa de Henle. Este túbulo es delgado. Ahora vamos a hablar sobre el túbulo distal. El túbulo distal tiene un diámetro total de 15 a 20 micras. Está compuesto por células epiteliales escamosas con una altura promedio de 1.5 a 2 micras. La longitud de los segmentos delgados varía con la localización de la nefrona. También nos dice que este túbulo distal presenta tres regiones. La parte recta, que es el extremo grueso descendente del asa de Henle, que es una mácula densa y contorneada, el túbulo contorneado distal. El túbulo distal tiene tres regiones: la parte recta, que es el extremo grueso ascendente del asa de Henle, y una mácula densa, y la parte contorneada, que es el túbulo contorneado distal. El túbulo distal se subdivide en parte recta, que como a continuación del extremo delgado ascendente del asa de Henle, también se conoce como el extremo grueso ascendente del asa de Henle, y parte contorneada. Delgados del asa de Henle. El asa de Henle consta de tres porciones: el extremo delgado descendente, el asa de Henle y el extremo delgado ascendente. La región del asa que se continúa con la parte recta del túbulo proximal es del extremo delgado descendente, mientras que la curvatura en forma de horquilla es del asa de Henle. La región que une esto con el túbulo distal es del extremo delgado ascendente. La extremidad descendente es muy permeable al agua por los canales de aquaporina 1, que es moderada a la urea y a los iones, mientras que el extremo delgado ascendente solo es permeable moderadamente al agua. El túbulo distal consta de dos porciones, una parte recta y el túbulo contorneado distal. La parte recta, conocida como segmento grueso ascendente del asa de Henle, se encuentra entre el segmento ascendente fino y el grueso se encuentra la mácula densa. Es impermeable al agua, pero posee bombas de cloruro y sodio.
Las células secretan la proteína de Tang-Horsfall que evita la formación de cálculos. El túbulo contorneado distal. Son impermeables al agua, pero poseen bombas de sodio y potasio. En presencia de aldosterona, inician la reabsorción activa de sodio y la reabsorción pasiva de cloro, y la excreción de hidrógeno y potasio. El aparato yuxtaglomerular. Encontramos tres partes. La mácula densa. Funciona como osmorreceptor sensible a la cantidad de sodio filtrada en el glomérulo y actúa liberando adenosina e inhibiendo la secreción de renina en el aparato yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares. Estas poseen enzimas proteolíticas. Renina, enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 1 y 2. Las células mesangiales, extraglomerulares. Se trata de pericitos especializados, con características de células musculares lisas y células dendríticas con capacidad fagocítica. Los túbulos colectores. Estos transportan y modifican el ultrafiltrado de la nefrona a los cálices menores del riñón. Tienen 3 regiones identificables: la región cortical, la medular y la papilar. Los túbulos colectores corticales se componen de 2 tipos de células: las células principales y células intercalares. Las células principales. Estas tienen muchos canales de aquaporina 2 y en presencia de hormona antidiurética se vuelven muy permeables al agua. Mientras que las células intercalares, de estas existen 2 tipos, las tipo A y las tipo B. Las tipo A son bombas de hidrógeno ATPasa que transportan hidrógeno hacia la luz, mientras que las tipo B son bombas de hidrógeno ATPasa que reabsorben hidrógeno y secretan bicarbonato. Los túbulos colectores son impermeables al agua, pero en presencia de hormona antidiurética se vuelven muy permeables al agua. La orina es abundante e hipotónica en ausencia de hormona antidiurética, y la orina es escasa y concentrada en presencia de hormona antidiurética, como observamos en la siguiente animación. Gracias por su atención.